Bien, chicos, bueno, vamos a continuar ahora con diseños factoriales con 3 factores. En este caso, pues vamos a tener los factores A, B, C, y eso pues va a aumentar el número de factores que vamos a analizar en nuestra ANOVA. Vamos a tener el factor A, B y C como factores principales, 3, y como factores de interacción ahora va a estar AB, AC, BC y ABC, es decir, todas las posibles combinaciones que hay entre estos 3 factores, ya sea de interacción doble y la interacción triple. Esto obviamente genera que la ANOVA sea mucho más largo, ¿sí? En este caso, nuestro ANOVA tendría todo esto. A, B, C, AB, AC, BC, ABC, error y total. Su suma de cuadrados respectivos, sus grados de libertad, media de cuadrados, etc. Y de cada uno hay que definir si es o no significativo. Eso, por supuesto, también afecta a lo que es el modelo, ¿sí? Vamos a tener un modelo con la media general, el efecto de A, de B, de C, de la interacción AB, de la interacción AC, de la interacción BC y de la interacción triple. Bueno, esto es algo que voy a ir explicando ahorita conforme al ejercicio. Y aquí están en esta parte lo que serían sus hipótesis. El efecto del tipo de suspensión es igual a 0, o sea, no existe ese efecto. El efecto de la abertura de malla es 0, el efecto de la temperatura de ciclaje es 0. Perdón, esto se refiere a este ejercicio. Se decide investigar el efecto del tipo de suspensión A, abertura de malla B y temperatura de ciclaje en el volumen de sedimentación, que esa sería nuestra variable de respuesta. Para ello, se decide correr un experimento factorial 3 por 2 por 2 con 6 réplicas, y las observaciones obtenidas en las 72 corridas experimentales se muestran en esta tabla. Entonces, esta celdita lo que contiene es el efecto del tipo de suspensión 1 con la abertura de malla 1 y la temperatura de ciclaje 1. Estos 6 datos son el resultado a ese experimento. Estos 6 datos son el resultado a tener el tipo de suspensión 1, la abertura de malla 2 y la temperatura de ciclaje 1, ¿sí? Y así está cada una de estas celdas. Por eso en total son 72 corridas. Recuerden, ese 72 es el resultado de multiplicar 3 por 2 por 2 los niveles de cada factor por el número de réplicas. Y a esto se referían las hipótesis que estábamos acá marcando. El efecto del tipo de suspensión es igual a 0, que es el factor A. El efecto de la abertura de malla es igual a 0, que es el factor B. El efecto de la temperatura de ciclaje es igual a 0, que es el factor C. Y luego las interacciones dobles y la interacción triple. ¿Ok? ¿Qué más datos tenemos del ejemplo? Nos indica que los niveles de prueba para cada factor, tanto en unidades originales como en unidades codificadas, están aquí. Tipo de suspensión, pues es un factor cualitativo, ¿sí? Entonces ahí son 3 tipos de suspensiones, no hay realmente un orden, pero bueno, se definió a 1 como bajo, a 2 como medio y a 3 como alto. Y en cambio, abertura de malla y temperatura sí son factores cuantitativos, numéricos. Entonces ahí sí es fácil definir cuál es el bajo y cuál es el alto. Como tenemos una variable cualitativa, no es posible meter los valores originales a nuestro análisis de nuestra ANOVA, por lo cual se van a utilizar unidades codificadas donde normalmente se utilizan menos unos para abajo, medios 0 y altos 1. El único factor que tiene 3 niveles es el tipo de suspensión, por eso esta va a utilizar menos 1, 0 y 1. Las otras dos solo utilizan menos 1 y 1, dado que solo tienen 2 niveles. Entonces vamos a meter todos estos datos a Minitab. Elegí meterlos en renglón, ¿sale? Entonces primero voy a meter todo este renglón, enseguida enseguida y enseguida este. Obviamente los datos en una sola columna que va a estar titulada
como volumen de sedimentación o sedimentación. Y después hay que indicar cómo van a ir A, B y C. Bien, aquí están los datos. Como les decía, los introdují por renglón. Entonces, están estos: 60, 75, 75, 67, 73, 73, 62, 68, etc. Luego la suspensión, que es A, pues este primer nivel abarca estos primeros 6 datos. El segundo nivel abarca estos segundos 6 datos, como yo los metí en ese orden. Y el tercer nivel, los siguientes 6 datos. Entonces, -1 para los primeros 6, 0 para los siguientes 6 y 1 para los siguientes 6. Y obviamente eso se repite en todos los renglones. Para la abertura, que es el factor B, B1 es estos primeros 3, B2 estos segundos 3. Luego otra vez se repite, entonces va a ser -1, -1, -1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1. Aquí está. Y se va a repetir. Y para temperatura, pues realmente son la mitad de los datos, primero el -1, y la mitad de los datos en 1 positivo, que es como lo tengo aquí. El -1 llega hasta el dato 36 y ya luego hasta el 72 el 1 positivo. Voy a borrar esto, aquí es que ya lo había realizado, pero para iniciar de cero. Después de ello, ¿qué sigue? Estadísticas, DOE, factorial, definir. En la definición le vamos a indicar cuáles son los factores que voy a analizar: suspensión, abertura, temperatura, y que es un factorial general completo. Le doy OK. Y luego, estadísticas, DOE, factorial, analizar. Y bueno, ahí elijo pues la variable de respuesta y le doy OK. Y aquí están mis resultados. Aquí está mi ANOVA. Lo nuevo que vamos a ver ahorita es qué se puede hacer para eliminar del modelo y de la ANOVA las que no fueron significativas, ¿sale? Con respecto a estos resultados, pues vamos a analizar para las hipótesis. ¿Sí? Aquí están las hipótesis. La suspensión no es menor que 0.05, entonces, ¿qué ocurre? No se rechaza. Sin embargo, para abertura y temperatura, sí es menor el valor P que 0.05, entonces sí se rechaza. Para la interacción suspensión por abertura, sí se rechaza. Pero para suspensión por temperatura, como no es menor que 0.05, no se rechaza. Y por último, para abertura-temperatura, pues está en el límite. Vamos a indicar que sí se rechaza porque al final de cuentas es menor que 0.05. Pero para la triple, mayor que 0.05, así que no se rechaza. Entonces, con esto concluimos que los que sí se rechazaron son los significativos. Así que los factores e interacciones significativas para el porcentaje de sedimentación son abertura de malla, temperatura de ciclaje, suspensión por abertura y abertura por temperatura. Ahora, les decía que es posible eliminar las que no son significativas de la ANOVA y del modelo, porque pues para empezar, perdón, aquí tenemos el ANOVA, que es bastante largo, y luego tenemos un modelo larguísimo porque contiene lo significativo y lo no significativo. ¿Qué vamos a hacer para eliminar las no significativas? Bueno, no es tan sencillo, pero sí es sencillo, pero debemos de seguir unas reglas, que son reglas de prioridad. Es posible eliminar factores de la ANOVA si resultan no significativos en un orden específico. Primero vamos a comenzar con las interacciones de orden mayor. En este caso que tenemos interacciones
dobles y triples, la que primero se va a ir, si no es significativa, es la triple. Y ya después se iría las dobles. Si hay efectos principales no significativos, estos solo se van a eliminar si no están presentes en una interacción. O sea, no es posible eliminar un efecto principal si este se encuentra presente en una interacción que sí sea significativa. ¿Cómo traduzco esto? Yo tengo el factor, la interacción AB como significativa. Entonces, aunque A no sea significativa, yo no la puedo eliminar porque A está dentro de AB. Lo mismo pasa con B. No la puedo eliminar porque está dentro de una significativa. Pero si fuera al revés, si A es significativa y AB no lo es, entonces sin problema puedo eliminar AB, porque primero comienzo con las de orden mayor. Entonces, en este caso, primero comenzaríamos con la interacción triple. ¿Cómo se eliminan? Bien, aquí en mi tab nos iríamos a estadísticas, DOE factorial, y en la parte de analizar le daremos clic en términos. Aquí están los términos que se están desglosando en el ANOVA y en el modelo. Para eliminar el factor ABC, que no fue significativo, que es la interacción triple, lo que hago es seleccionarla y dar clic en esta flecha para regresarla. Luego, ¿cuál otra no se rechaza? Suspensión por temperatura, que sería A por C, esta de aquí. Lo checo, suspensión por temperatura. Ajá, la regreso. ¿Cuál otra no se rechazó? No se rechazó A, pero AB sí es significativa, entonces, como es un efecto principal del cual no eliminé una interacción, no la puedo eliminar. Entonces lo dejamos de esta forma. Ok. Pero miren, ya quedó una ecuación de regresión mucho más pequeña y el ANOVA se modificó, se hizo más pequeño, solo dejamos lo que era significativo y lo que no pudimos borrar, pero ¿a dónde se fueron esos datos? El error se partió en dos. Error puro, que era lo que ya teníamos, y falta de ajuste. Aquí básicamente tenemos la suma de lo que eliminamos y no es significativo. Bien, hasta aquí voy a cortar este primer video porque ya les expliqué cómo eliminar factores no significativos de la ANOVA. A esto se le llama reducción de la ANOVA o eliminación de efectos no significativos de la ANOVA. Y con esto se genera un mejor ANOVA y una mejor ecuación de regresión.